Buscando los lugares más raros en los que alguien podría hospedarse en el mundo, me encontré que se puede rentar un velero para pasar una noche en medio del mar. No sé si esta sea una buena idea, tomando en cuenta que el movimiento de las olas y los barcos son mis peores enemigos. Pero hoy nos vamos a dar cuenta. Lo peor es que les dejo un regalo a bordo. Acompáñenme a vivir esta locura. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, como lo oyeron, efectivamente rentamos un velero para pasar la noche. Les presento mis compañeros el día de hoy. El señor Carlos de España, Marina también, que está aquí a bordo. De hecho, yo no sabía que era compartido. La vida nos unió el día de hoy aquí. Y el máster, el único inigualable, Eliseo, que sin él, bueno, yo creo que sí nos la podemos jugar, porque aquí les voy a dar unas tomas. Marina y Carlos perfectamente podrían navegar este velero. No es un catamarán, ni un yate, ni un barco. Es un velero. Ahorita les voy a explicar más acerca de eso, pero lo primero es hacer, ¿qué sería entonces? Un velero tour en vez de un room tour, para que ustedes vean todo lo que nos incluye una noche en este bicho. Por cierto, en medio del archipiélago de Gunayala en Panamá, de los más hermosos que hay en el mundo. Lo primero es que para llegar a este bicho se hace una llegada épica en esos barquitos de película, que es como una balsa que usted pensaría que se pincha con nada. Efectivamente, en eso llegamos. Estoy notando que aquí nos encontramos verduras. Yo sinceramente esto lo renté ayer. No sé la verdad que está incluido. Eliseo, está incluida la comida aquí. Claro. ¿En serio? Cena y el desayuno. Yo estaba preocupado, yo no compré absolutamente nada. Pero Eliseo, usted es el chef. Sí, también cocino. Capitán y chef para todas las nenas, entonces. Ahí lo tienen, imagínense, ¿qué se le puede pedir más a la vida? Aquí están las verduras, entonces, para ahora. Yo no me esperaba que el timón fuera tan grande, la verdad. Me lo imaginaba como en las películas, pero no. Está más grande que yo no sé si podría darle una vuelta entera. Esta es una zonita de estar en la que yo creo que vamos a estar la mayor parte del tiempo, porque además, al ser un velero, como no suena el motor y el estruendo ahí sonando, se va demasiado a gusto aquí arriba. Le va pegando el viento, solo se escuchan las olas y está bien el espacio, más tomando en cuenta que solo estamos nosotros cuatro. Está perfecto. Estas escaleritas nos traen al interior, donde se va a desenvolver nuestra vida y donde nos vamos a hospedar. Este es el espacio compartido. Aquí es donde solo abrir la puerta del cuarto nos vamos a encontrar todos. Que tiene por aquí una pila con agua que no es potable, es únicamente para lavar cosas. Tiene una cocina de gas, mesa compartida, que es donde me imagino vamos a tener la cena, que está muy cómoda, la verdad. Estos silloncitos solo los he visto en videos de música y en películas, la verdad. Y en esta zona de acá es donde incluso hay electricidad. Se pueden cargar los equipos porque tiene paneles solares. Este velero tiene hielera, que no sé cómo no se me ocurrió echarlas frías. Las balboas. Incluso aquí hay refrigeradora. Hay congelador y refrigeradora. Ahora, así es como está dividido. Este es un cuarto, este es otro cuarto y este es nuestro cuarto, que quiero que vean el tamaño, vean la entrada. Apenas pudo entrar por aquí, tener la maleta. La cama la salvamos. La cama, la verdad, es tamaño matrimonial. No sé qué tan caliente pueda ser esto de noche. La verdad me preocupa un poco. Ahorita está bastante caliente, la verdad. Y no sé de noche aquí en esta cueva. Tenemos unas gavetas por aquí para acomodar las cosas. Y ojo con este detalle. En este cuarto, según lo que me dicen, pueden dormir dos. Si viene una pareja, los dos sí caben en la cama, pero en el cuarto no. Realmente. Y ojo con este detalle. Usted sale del cuarto y cada quien tiene su baño privado. Vean el tamaño. Vean el espejito. Todo un espejo marinero. Todo está así como oxidado de la sal, como una película de piratas. Me siento un pirata que quiere robar tu corazón, bebé. Aquí también hay agua y de igual manera, esto es agua únicamente para bañarse. Esto sale de aquí y nos echamos la guateada.
nos sacamos la sal del fondillo. A la par está el trono, está donde usted viene a hacer depósitos. Y a lo que me explicaron es como de una bajada única. La verdad, eso no lo entiendo bien porque no lo he usado, pero es cuestión de tiempo. Por eso no se preocupen, es cuestión de tiempo. Este es el tamaño real del baño. Aquí es donde ahora nos tenemos que bañar. Tengo que cuadrarme aquí. Ahora, ojo con lo que tenemos por afuera. Aquí es por donde nos podemos mover, que es bien peligroso, la verdad. Vean el espacio que hay en la orilla, nada más. Yo siento que cualquier movimiento perfectamente podría terminar ahí, nadando con la cámara. Porque la baranda es esto, que son como 3/4 tal vez, nada más. Ni siquiera es 1 metro de baranda. Vean a dónde llega la rodilla. Yo creí que iba a ser como en las películas, que la gente corre en el barco para adelante y corre para atrás. Y guisen las velas. Y toda esa cuestión, pero no, es complicado. De hecho, les voy a dejar un video aquí de antes, cuando de repente todo se descontroló, había que elevar la vela, yo no tenía ni idea de qué hacer, no podía ayudar, porque aunque quisiera, no podía ayudar. De repente empezaron a levantar la vela, a mover un mecate para un lado, mover un mecate para el otro lado, había que girarlo. Por dicha, los compañeros españoles ya están entrenados para manejar esta nave, pero yo creí que nos hundíamos por un momento. Realmente a mí lo que más me preocupa es dónde vamos a pasar la noche, porque recuerdo aquella vez en el Perú, literalmente iba así, pegado a un yate que caía y se levantaba y caía otra vez. Yo creí que ese día iba a morir, la verdad, pero sobreviví y espero que hoy no suceda. Yo no sé, pero no quiero estar durmiendo y que esté en este movimiento, porque son pero bolsas lo que saldrían de este ser. Eso sí, esto es como un sueño, la verdad. O sea, estamos navegando entre otros veleros, entre un montón de catamaranes, entre un montón de yates. Vean el perro pirata, el perro navegante, el perro capitán. Firulais. Vean las islas allá al fondo, las palmeras apenas que sobresalen y el atardecer cayendo. Que a esto sí le vamos a tener que dar un 20 de 10. Difícilmente un hospedaje va a superar esta vista. La verdad, que su cuarto se mueva por un archipiélago paradisiaco con islas y vea el atardecer en el mar, no tiene precio, la verdad. Oh, nada más. Vamos a echar el ancla, porque este es el lugar que eligió el capitán. Por cierto, también, esta es otra cosa. Obviamente los pescadores y los que vivan en el mar lo entenderán muchísimo mejor y se burlarán de mí. Pero yo no, yo creí que un velero usted le tiraba la vela y dele, y lo movía para allá y para acá. Pero no, lleva un montón de cosas de fuerza, de que hay que asegurarlo y ponerle seguros y qué sé yo. Vean aquí, por ejemplo, hay que darle con un mazo para que eso quede fijo. Eliseo, ¿y la noche aquí es tranquila o se nos va a mover el rancho? Depende del viento. Si el viento sube un poquito, vamos a estar más calmados, porque estamos protegidos por las islas. Detrás de islas hay como protección de corales. Si el viento viene de norte, estamos más relajados, más tranquilos. Si el viento cambia hacia sur, movemos un poco, porque abajo no hay corales, son más canales para entrar a los barcos. O sea, si el viento cambia hacia el sur, les dejo un regalo en la habitación. Mentira, mentira. No se me asuste, Eliseo. No me eche, por favor. ¿Qué fue eso? ¿Seguros? ¿Es seguro entrar al agua? Está bien, si no te socorreremos. Justo les iba a decir que de las experiencias top que se tienen de ir en este velero, que yo no lo sabía, es que ya después de que se va todo el mundo del archipiélago, uno se puede bañar. De hecho, yo ya estoy preparado, listo para la acción, para meterme en pleno atardecer aquí en estas aguas, y de repente saltó un animal fuera del agua y movió todo por allá. Aquí tenemos a Charlie, sigue intentándolo. Sí lo va a sacar, Charlie. Al final lo conseguiremos, pero no, aunque sea a mí me va a pescar, pero no estamos de suerte. Ahorita ya esta hora casi ni se aprecia, pero el agua es transparente y tiene un azul impresionante y la temperatura está perfecta también. Yo les tengo que ser honestos, después de todos los cocodrilos que estuve viendo en las noticias de Costa Rica y de las películas y todo lo que se ve de nadar en medio del mar justo cuando uno está solo, no es la mejor idea, pero no lo pude evitar. En serio, es que es tan paradisiaco, tan solo, y el cielo y todo está tan espectacular. Nada más véanlo. Díganme si ustedes no se mandarían. Ahora sí,
perros, llegó la hora, el momento del baño. Por dicha ando unas boronas de jabón, porque este baño lo único que incluye es el agua. Tenía la puerta abierta. Se siente un movimiento. La verdad, se hace un toquecito para los lados. Me preocupa un poco. Ayuda, no veo. Por Dios, lo que me acaba de pasar. A la experiencia de baño le vamos a dar un -3. Es demasiado estrecho. No sé qué diablos pasó, si generó una reacción el agua con el champú que me puse, que se me está quemando toda la cara. Además se hizo un desastre. Esta cámara está empapada. No sé si lo logran ver, pero esto no es agua. Yo no quiero meter mi pie aquí. Terminé bañándome sentado en la tapa del servicio. Cuidado, que de noche esto se puso como lugar aesthetic de Instagram. Vean qué lujoso que se ve esta cuestión por dentro. Vean nada más a Leli de chef. La verdad estoy bien impresionado de que incluya la cena hecha así en el acto. Y el desayuno me dijo, ¿verdad? También. Sí. Cuéntenos, Eli, ¿con qué nos está deleitando la noche hoy? Bueno, hoy vamos a cenar papas servidas con atunes con verduras. Atunes con verduras. Esto está fresquito. Exacto. Sí. Recién pescado. Sí, lo compré en la isla y bueno, eso es lo que me vendieron hoy. Estaba buscando otro pescado, pero atún es perfecto también. Está buenísimo. Realmente esto de noche es otra cosa con las lucecitas de fondo. Perfectamente yo podría decir que voy en un yate y nadie lo notaría. Y además, Eli se puso la 10, la verdad. Se armó una mesita aquí afuera con las lucecitas. Tiene muy buena pinta, dirían los tíos. Así que provecho, de verdad. Un provecho. Provechito. Atún. Decía yo. Sí, a mar abierto. Fuera, ¿no? Sí, a mar abierto. Prendieron una luz y vean cómo se están acercando animales. Esto es un calamar que llega aquí al reflejo. Y vean el montón de peces además. A veces llegan tiburones y mantarrayas. Ahorita saltó algo a la orilla del bote que yo creí que fue que alguien había caído al agua. Demasiado grande. Entonces Eli se trajo el foco 3000 para alumbrar al agua. Dice que eso atrae las mantarrayas. Entonces a probar suerte. Vean lo espectacular que es el agua en este lugar, que incluso de noche se logra ver el azul y lo cristalina. Se ven los pececitos por ahí nadando. Damas y caballeros, yo procedo a hacer mi retiro la noche de hoy. Les confieso que está caliente esto, la verdad. Tengo que huevarme por aquí. Está bastante caliente. Tengo todas las ventanas abiertas. De hecho, voy a dormir incluso con la puerta abierta. Me tiraron este invento tecnológico. Es básicamente como un ventilador portátil. Aquí le dejamos presionado y empieza a funcionar el bicho. No me imagino cómo será esta experiencia, pero en un yate. En un yate que tenga aire acondicionado. Y lo del baño podría ser increíble, porque la experiencia, la verdad, ahorita en la noche no les mostré porque no se aprecia aquí en la cámara, pero se ven todas las estrellas. De pronto pasa una estrella fugaz, un animal salta en el agua. El atardecer ustedes lo vieron, increíble. Creo que con mejores instalaciones sería una cosa brutal, pero ¿cuánto valdría también? Bueno, no lo sé. Vamos a dormir y veamos qué acontece mañana. Uy, y ahora sí me desperté como trampa para moscas, pegajoso, totalmente sudado. La verdad es que sí se puso esto bastante caliente. Se podría decir que dormimos en un sauna, pero no me desperté con ganas de vomitar, que era a lo que le tenía un mayor miedo. Pensé que esto se iba a mover como la tagada en la noche. Pensé que me iba a despertar con náuseas o que en la noche iba a tener que vomitar, pero no. Realmente sí atracamos en un lugar tranquilo. Salgamos de aquí a ver qué está haciendo la trip. ¿Qué dice don Eli? ¿Cómo nos despertamos? Amanecí bien, muy bien. ¿Qué tal? Solo bien. Muy bien. Ahí tiene su café. ¿Pero qué servicio? ¿Era real lo del desayuno? Delicioso, la verdad. Vamos a asomarnos, primera vista de la mañana. Por un momento se me había olvidado en dónde estaba durmiendo, la verdad. Eso sí, se lo repito, es inigualable. Saber que usted está en su cama, sale y ve esto. Y con café. Que por cierto, qué increíble el servicio, de verdad. Me desperté y ya está aquí toda la mesa servida para el desayuno. Aquí está doña Marina. Don Carlos, ¿cómo estuvimos con la pesca? Floja. Hoy sí,
Hoy sí. Hoy esperamos que el día acompañe. ¿Cómo pasaron la noche ustedes? Bien, con lluvia, pero bien. Quedarse en un velero es algo que se puede hacer en España. Sí. ¿También? Tanto en el Mediterráneo como en el norte. Oiga, y vale el doble o el triple. Sí, como mínimo el doble. Estuve evitando con todas mis fuerzas venir a hacer uso del servicio sanitario. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No se pudo aguantar. Entonces les voy a enseñar cómo se baja. Resulta que hay como que darle a esto, como el coso que uno usa para destapar el servicio. Igual, pero para bajarlo. No les puedo enseñar cómo funciona, pero ya vieron más o menos cómo es. Estoy descubriendo que ser el rey de los piratas es más difícil de lo que parece. Estos bichos llevan una vida realmente complicada en el barco de Luffy. Cosas serias para reflexionar. Eli, entonces ahora hay que mover las velas y todo para ir a una isla. Sí, la Diablo, donde salimos, la isla que está al lado a mano izquierda del Perro Chico. Ok. Amigos, al igual que el Titanic, este viaje está a punto de llegar a su fin. Me percaté que no les he contado cuánto vale esta experiencia, cuánto vale rentar una habitación de este velero para pasar una noche en el medio del mar, etcétera. Vale $165 por noche y por lo que me di cuenta con la cena y el desayuno incluido. Cuéntenme a ustedes qué les pareció toda esta locura, la verdad. ¿Se imaginaban que eso se podía hacer? ¿Lo harían? ¿O les daría miedo? ¿Qué sé yo? Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. Por mi parte les puedo decir que estuvo muy bonito, pero como diría mi abuela, con una noche ya tuve. Con una noche ya es suficiente, ya estuvo bueno. Llévenme a tierra. Por favor, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que no dejó un recuerdo en este velero.